Esta noche le damos la bienvenida a la doctora Marianela Ledesma Narváez. Ella, como saben, es presidenta del Tribunal Constitucional. Nos ha concedido esta entrevista para nuestra primera gran cobertura nacional de la red de medios digitales. Buenas noches, doctora Ledesma. Bienvenida al Búho y a todos los medios afiliados. Buenas noches y permítame expresarle mi saludo, mi agradecimiento de formar parte de esta cobertura de la red de medios digitales del Perú. Y miro con mucha satisfacción que sea la voz del interior del país la que se refleje de repente en la urbe o en la capital. Va más o menos con la política hacia la cual yo también camino, a decir, ¿no?, que no siempre las autoridades, en este caso un funcionario, en mi caso, del Tribunal Constitucional, que solamente se dirija a los periodistas de Lima y converse con los ciudadanos de Lima, sino que más bien conversemos directamente, ¿no?, con los periodistas del interior del país y con los ciudadanos también. Me parece perfecto y felicito y les deseo los mejores éxitos en este nuevo proyecto que han emprendido. Le agradecemos. Muy bien, estamos en esta transmisión y en la red de medios digitales, los medios El Búho de Arequipa, Noticias Responsables de Trujillo, el diario Pro y Contra de Iquitos, el medio Ensartes de Ayacucho, el semanario Expresión de Lambayeque, Cusco Post de Cusco, Prex Perú de Apurímac y La Lupa de Ica. Vamos a iniciar entonces la ronda de preguntas. Le voy a hacer una pregunta muy de Arequipa. Seguramente mis colegas le van a preguntar sobre la coyuntura, que es muy apropiada su presencia respecto a la coyuntura política, pero yo voy a iniciar con una pregunta que tiene que ver con esta introducción, con la necesidad de la descentralización. Arequipa, como usted sabrá, es conocida o ha querido hacerse reconocer como la capital jurídica del Perú. En función de eso, la Constitución, esta y la anterior, mencionan que la sede del Tribunal Constitucional es la ciudad de Arequipa. Entendemos que por consideraciones prácticas, eso en realidad no se ha cumplido todos estos años. Pero la nueva normalidad que vivimos actualmente y esta realización de todo tipo de diligencias oficiales, incluyendo las del Tribunal Constitucional, ahora se realizan vía remota y quizá eso podría facilitar que en algún momento, en aras también de la descentralización, el Tribunal Constitucional pudiera realmente funcionar en Arequipa. ¿Qué viabilidad le ve a eso, doctora Ledesma? Bueno, debo reconocer que la Constitución del 79 es la que pone énfasis en que sea Arequipa. La Constitución del 93 guarda silencio, pero nuestra ley orgánica del Tribunal Constitucional sí reconoce a Arequipa como el centro primordial en la actividad del trabajo del Tribunal Constitucional. De hecho, que hemos venido antes de la pandemia concurriendo mensualmente a hacer las acciones de inconstitucionalidad en Arequipa y al margen del trabajo que se tiene en Lima, ¿no? Y pienso que siempre hay la predisposición de los señores magistrados de regresar a Arequipa, a tal punto que también hemos estado, no solo la visita de los magistrados, sino haciendo varios cursos de difusión académica a través del Centro de Estudios Constitucionales. Estamos tratando de adecuar el local que se tiene en Arequipa para darle mayor cobertura para el público, asistentes, porque el local a veces ha sido corto, pero de hecho que sí, apenas se levanten estas restricciones, por lo menos hay buena predisposición de la mayor parte de magistrados del tribunal, ¿no? También hay que reconocer que las restricciones de viajar y todo, los magistrados no todos están, pues, diríamos, de repente por su edad, para algunos les puede hacer algo un poco más restrictivo, ¿no? Hay magistrados que tienen 80 años en promedio, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlo con mucho cuidado ellos. Pero sí, la voluntad y el corazón está para estar en Arequipa. Téngalo por seguro. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar pase ahora entonces a nuestro colega de Noticias Responsables de Trujillo,
José Alayo Chinchayán. Adelante, José. Doctora Ledesma, muy buenas noches. El saludo desde el Departamento de la Libertad. Es un gusto tenerla como madrina de la red prácticamente. Muchas gracias. Gracias. Para que le traiga buena suerte. Bueno, doctora, yo quiero irme un poquito más hacia el ámbito nacional, porque esto indudablemente es la pregunta de cajón que indudablemente se la han hecho en muchos lugares y se la sigan haciendo. Los recientes sucesos que lamentablemente nos dejaron 2 jóvenes muertos durante las marchas por la vacancia del presidente Vizcarra, urgía de un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional para aclarar la procedencia o no de la vacancia de un jefe de Estado. Eso era bajo la premisa de incapacidad moral que se le quiere o que se arguyó. Sin embargo, lamentablemente, parece que el tribunal como que renunció a esto, o parte del tribunal, no todos, hay que aclarar, porque fueron 3 de ustedes que no estuvieron de acuerdo con esto y 4 que estuvieron de acuerdo, o sea, simplemente se abstuvieron, en otras palabras. ¿Qué sensación le deja esta lavada de manos, como muchos lo han calificado, por parte de 4 de sus colegas? ¿Y qué es lo que espera más adelante? Porque prácticamente hay una espada de Damocles. Y así como ha sido vacado Vizcarra, puede ser vacado cualquier otro presidente, mientras esto no se esclarezca. Sí, suscribo totalmente su preocupación, ¿no? El Tribunal Constitucional es un órgano que está conformado por 7 magistrados, 7 miradas, 7 interpretaciones, y en este caso las decisiones se toman por mayoría, y fueron 4 magistrados los que dijeron, mejor por prudencia no decimos nada y guardamos silencio ni a favor ni en contra. Yo estoy en la posición minoritaria, fuimos 3 magistrados que consideramos que era necesario que el tribunal primero no solo defina qué se entiende por la causal de la incapacidad moral permanente, sino también por la forma como se debe utilizar esta atribución. Sobre el primer tema, siempre va a quedar la duda si es que la incapacidad moral se debe entender, como algunos sostienen históricamente, que es un tema vinculado al tema de la demencia o al tema de haber perdido el discernimiento y por eso tiene que ser retirado del cargo, o la otra situación que pareciera que es la que apunta el Congreso, o apuntó el Congreso, que era la conducta que asume el presidente de la República, que no concuerda con los valores o con los ideales que puede tener de repente un grupo social frente a esos comportamientos. Esa es la primera pregunta que quedó pendiente, y la segunda es cómo se debe ejercer esas atribuciones. No negamos que el Congreso tiene esas atribuciones, pero la preocupación es el cómo. Primero, si la oportunidad. En el último año de gobierno es razonable que se pretenda invocar vacancias presidenciales, aún teniendo en cuenta que el Congreso también no hay la posibilidad de cerrar el Congreso. Por un tema de equilibrio de poderes, no sería lo más saludable. Y teniendo en cuenta que va a haber un tránsito hacia un nuevo gobierno que se va a elegir, con mayor razón este tránsito tiene que ser un tránsito por lo menos con algo de tranquilidad y sosiego para el futuro gobierno que viene. El número de votaciones, también se planteó la necesidad que exista un procedimiento de repente con más garantías, porque este procedimiento del señor Vizcarra se llevó a cabo en base a la información periodística y no hubo mayores evidencias que corroboren eso que el periodismo mostró como de repente como alguna primicia. Entonces, son cosas que han quedado en el tintero en relación a las garantías en sí y en relación a la definición de la causal. Y le digo que con mucha pena, yo asumo lamentablemente pues la voz del tribunal, la mayoría decidió guardar silencio. Con mucha pena considero de que el tribunal ha perdido la oportunidad de haber hecho una correcta interpretación de esta causal, por 2 razones. La primera, porque lamentablemente es una causal recurrente en estos últimos tiempos. Estos 5 últimos años que fue elegido el señor Kuczynski como presidente, ha sido sometido en 2 oportunidades al proceso de vacancia. El segundo, él decidió renunciar. El señor Vizcarra, en igual forma, en dos procesos de vacancia, y el segundo fue exitoso, salió del cargo. Entonces, este es un riesgo que permanentemente apreciamos en 5 años de gobierno,
que afecta pues la estabilidad no solo política, económica, social, que implica estas alteraciones en la vacancia. Ese es un primer argumento. La idea es construir instituciones que preserven estabilidades, sobre todo políticas. Y el segundo argumento, hay que considerar que cuando nosotros tenemos un país con un régimen presidencialista, elegimos cada 5 años congresistas, pero también elegimos un presidente de la República que esté 5 años en el gobierno. Por lo tanto, un presidente de la República elegido por un voto popular también tiene que tener cierta, por lo menos, garantía, estabilidad para poder culminar las políticas de gobierno a las que se ha dado, ¿no? Pero lamentablemente la lectura que se da desde el Congreso es una lectura bastante sesgada a tratar más bien de evitar que se cumpla con estos plazos que por mandato popular se le ha entregado a un presidente de la República. Y hablo esto no por el señor Vizcarra de manera concreta, sino hablando desde el punto de vista institucional de lo que puede venir de aquí hacia adelante. Muy bien. Es el turno ahora de preguntar de nuestro colega Jaime Vázquez del diario Pro y Contra de Iquitos. Doctora Ledesma, buenas noches. Desde Iquitos, capital de la región Loreto y parte importante de la Amazonía. Bueno, mi pregunta va dirigida a esta interpretación que siempre se hace desde el Tribunal Constitucional, y es lo referido a la posibilidad o capacidad de nombrar a los nuevos integrantes. Se afirma que este Congreso no está en capacidad de nombrar a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, aún ya muchos de ellos habiendo terminado su mandato. ¿Cómo se califica? ¿Cuál es el estándar para decir que un Congreso está o no capacitado para nombrar a nuevos integrantes del Tribunal Constitucional si el periodo ya se terminó? Y segunda pregunta, la vacancia presidencial del presidente o el expresidente Pedro Pablo Kuczynski con la de Martín Vizcarra, ¿tiene algunas diferencias de interpretación desde el Tribunal Constitucional, entendiendo pues que ya Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra prácticamente han sido vacados? Claro que en el caso de PPK fue una renuncia, pero la vacancia se venía. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de ambas vacancias, Presidenta? Muy bien, en relación al primer punto, el diseño que tiene la Constitución es que el Congreso es el que elige a los magistrados, es una atribución del Congreso con una alta votación y es una tarea pendiente del Congreso. Hace más de un año que no se cumple esta labor y los magistrados del tribunal tenemos que estar pendientes que designen nuevamente los nuevos miembros para entregarle el cargo. Porque no hay magistrados suplentes, transitorios, en tanto no lleguen, tampoco podemos irnos y cerrar la puerta del tribunal, porque no es como en el Poder Judicial, que por lo menos hay un magistrado suplente que se le promueve y sigue la actividad jurisdiccional de esa institución funcionando. Además, también hay un mandato en la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional, que de manera imperativa dice que el magistrado no puede dejar el cargo en tanto no asuma y juramente el nuevo magistrado en ejercicio. Y bueno, y eso se entiende para preservar pues la garantía constitucional, que el tribunal no pueda quedar así desfenestrado. Es una atribución que tiene que ejercer el Congreso, nadie niega esas facultades, pero también es cierto que hay que leer estas atribuciones en el contexto actual. Una cosa es una atribución legal, constitucional, y otra cosa es si realmente hay una legitimidad por parte de quienes tienen que ejercer esa función. Estamos hablando de un tema de legitimidad y que lamentablemente en estos últimos tiempos, a raíz de este tema de la vacancia y lamentablemente de las protestas y de todo esta caudal, ¿qué se puede decir?, afectación social que ha llevado inclusive a la muerte de algunos ciudadanos, un poco que la representación que ejerce el Congreso no sé si contaría con un gran respaldo de legitimación social para la labor que tiene que hacer. Y en esto yo quiero ser bien clara, es decir, nadie niega las atribuciones, nadie niega sus facultades, pero nos preguntamos hasta qué punto los que tienen que ejercer esas facultades tienen legitimidad social para ejercerlas. Lo dejo como un punto de reflexión y sobre todo no pensemos en la labor que tienen que hacer ellos, sino en los destinatarios que van a ser los ciudadanos de esta elección. Todos los ciudadanos van a sentirse afectados con la elección de los magistrados. Con lo que haga un magistrado del tribunal,
¿no? Va a impactar en la vida de los ciudadanos. Hemos visto hace poco en el tema de la vacancia, tiene un impacto político, en los temas económicos, en los temas sociales, ¿no? Entonces hay que ser muy vigilantes, cuidadosos de quiénes son elegidos miembros del Tribunal Constitucional. Yo espero que la elección sea pronta, que sea con una serie de garantías, y la verdad pienso que todos los magistrados estamos en esa misma situación, ¿no? Porque también quiero que se pongan en los zapatos de nosotros. Tenemos también proyectos de vida, cosas que tenemos que avanzar, pero que las tenemos suspendidas indeterminadamente hasta cuando el Congreso se ponga en la actitud de repente de responder a este cumplimiento de designar magistrados. Muy bien. Muy bien, es el turno entonces de nuestro colega Ricardo Ríos Arias del medio Ensartes de Ayacucho. Bien, ante todo, buenas noches, señora María Elena Ledesma. Un saludo también para todos los miembros de la red de medios. Y bueno, mi pregunta tiene que ver con un tema que ahora mismo es polémica. Entiendo que el Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de devolución de aportes de la ONP, la ley número 31083. Bueno, hay que entender, sobre todo aquí en Ayacucho y creo que en todas las provincias del país, hay una preocupación porque la pandemia nos ha dejado casi a todos sin recursos. Hay también un reclamo porque el bono universal que anunció el gobierno no ha satisfecho, ¿no? La demanda de la población por tener algo de ingresos. Además, también este programa de reactivación económica no ha llegado a las pequeñas empresas. Bueno, entiendo que el Poder Ejecutivo ha argumentado, por ejemplo, que esta ley afecta el derecho al acceso, ¿no?, de pensión de los adultos mayores. También argumentan que debilita el Sistema Nacional de Pensiones. Y además también hablan de una violación del principio de separación de funciones, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Sin embargo, el reclamo mayoritario, creo, de la población es en el sentido de, y entonces, ¿dónde está el derecho de los aportantes, de los que dimos nuestro dinero? Me incluyo, yo también estoy dentro de en ese mismo trance. Pues en esta circunstancia especial de excepción por la situación que vive el país, a tener derecho a acceder a eso, ¿no? Entiendo que el tribunal todavía va a evaluar este tema y tiene un plazo, ¿no?, de 3 o 4 meses para poder terminar con ese trámite. Pero, ¿cuál es el alcance, digamos, del derecho de los que hemos aportado a la ONP y qué tanto entra en conflicto con otros derechos? ¿Podría darnos algún panorama sobre ese tema, señora María Elena? Bueno, lo que tengo que decir, de repente a futuro nos va a llevar a reflexiones en el propio Tribunal Constitucional, pero decirle lo siguiente: es verdad que esta pandemia ha hecho que el tema social se agudice más, sobre todo en temas de grandes brechas, sobre todo de las personas que han estado siendo vulnerables como grupo, y ahora se hace más intensa esa vulneración. Sé que desde el gobierno central se ha tratado de paliar en algo, no siempre de repente con éxito, el tema del apoyo a los bonos con el bono universal. Pero también hay otro grupo de trabajadores formales, ¿no?, formales, que en algún momento han aportado a la ONP, ¿no? Entonces, la discusión está para este grupo. El Poder Ejecutivo, o antes de mejor desarrollar la teoría del Poder Ejecutivo, decirle lo siguiente: la labor que hace el Congreso no es una labor intocable, sino que es una labor que está sujeta a un control, porque los congresistas no tienen carta blanca para hacer, decir y legislar lo que quieran, como quieren y cuando quieran, porque vivimos en un Estado de Derecho, donde las reglas ya están prediseñadas, están en la Constitución, y cuando uno asume un cargo, lo asume para cumplir y desempeñar esa labor dentro de esas reglas prediseñadas en un cuerpo que se llama Constitución. Por lo tanto, no solo el Congreso, el Legislativo, el Ejecutivo, los gobiernos regionales e inclusive los privados, nos tenemos que mover bajo ese marco constitucional. Nos agrade o no nos agrade, pero ese es el modelo en el que nosotros estamos viviendo socialmente. Ahora,
¿Quién controla que todos actuemos dentro de ese marco? Es el Tribunal Constitucional. Pero ese control es un control a pedido de parte. Es un control que puede hacer sobre la labor, por decir, del Congreso, o la labor que puede hacer el Ejecutivo, o los gobiernos regionales cuando sacan ordenanzas. Esos controles se hacen por los ciudadanos. 5.000 ciudadanos pueden pedir que el tribunal controle las normas que ha sacado el Congreso, o controle los decretos de urgencia del Ejecutivo, o controle las sentencias también en su momento del Poder Judicial. Bueno, en este caso, el Poder Ejecutivo ha activado el control del Tribunal Constitucional para decir que el Congreso, en ejercicio de sus facultades de emitir leyes, ha emitido una ley que es contraria a la Constitución. Lo que ha señalado el Ejecutivo, y que se lo voy a transmitir para no evitar de repente malos entendidos, señala de que esta ley que ha dado el Congreso de devolución de los aportes de que algún momento han hecho trabajadores formales al ONP vulnera el derecho a la pensión, ¿no? El derecho a la pensión que, por cierto, afecta el carácter intangible de los fondos. ¿Y esto por qué? Porque el tema pensionario, los pensionistas de la 1990, 2530, cualquiera de estos regímenes de la ONP, viven a partir de un fondo que los que estamos en actividad aportamos para poder financiar las pensiones de estos jubilados, como aportarán a futuro las nuevas generaciones hacia las que en un momento tengamos que asumir, ¿no? Y por lo tanto, esos fondos que se hacen todos los meses, que nosotros aportamos, todos esos fondos sirven pues para pagar las pensiones de los jubilados. Entonces dice el Ejecutivo que eso es un tema de afectación constitucional. También otro de los cuestionamientos señala lo que dice la Constitución en el artículo 79, ¿no? Hay una prohibición a la iniciativa de gasto por parte de los congresistas, ¿no? Entonces es un segundo argumento que dice ningún congresista puede promover gastos. Tercer argumento, todo el Estado, como creo que toda persona o toda familia, se mueve en atención a un presupuesto, y un presupuesto que hace poco el propio Congreso lo ha aprobado, el presupuesto general de la Nación. Entonces dice el Ejecutivo que el artículo 77 y 78 reconocen principios presupuestarios de unidad, equilibrio presupuestario, y que no hay una afectación predeterminada. Lo que le he hecho es compartir los argumentos del Ejecutivo que pone a debate para cuestionar esa ley. Entonces, lo que estamos haciendo a la fecha es esperar que el Congreso conteste y ha sido notificado, diga algo en relación a estas observaciones que dice el Ejecutivo, y el tribunal analizará si esa norma que dio el Congreso se ajusta a estos parámetros constitucionales. Esa es la lógica, y vuelvo a repetir, acá no hay zonas exentas de control. Todo se tiene que controlar para verificar que marche dentro de este marco constitucional. Y las normas que dicte el Congreso o las que pueda dictar el Ejecutivo en su momento, ¿no? Tienen que darse bajo esos cánones. No es que acá alguien quiera hacer lo que quiera y regular como quiera las situaciones. Hay marcos sobre los cuales uno tiene que moverse. Eso es lo que le tendría que decir. Muy bien. Pregunta ahora nuestro colega Daniel Vera Vera del semanario Expresión de Lambayeque. Adelante. Muy bien. Doctora Ledesma, buenas noches. Saludos desde Chiclayo, capital de la amistad, Lambayeque, Tierra Mochica. Mi pregunta va relacionada a lo siguiente, porque hay una preocupación latente. Voy a salir un poco del contexto nacional para abordar un tema que tiene que ver con la función del Código Procesal Constitucional. En la gestión del doctor Manuel Miranda Canales como presidente del Tribunal Constitucional, se habló en algún momento de la necesidad de regular la tramitación de las acciones de amparo, porque resulta pues que se aplica una mala praxis, lamentablemente, de ruleteo, de acciones de amparo o habeas corpus. Lo conocemos mucho en Lambayeque con la problemática de las azucareras, o se ha visto recientemente en el caso de Antauro Humala con 7 habeas corpus tramitados en diferentes sedes o distritos judiciales. ¿Cree usted que es momento de dar pie a plantear o poner sobre el debate la necesidad de revisar el Código Procesal Constitucional para que se respete al juez natural y las acciones de amparo o los habeas corpus o las medidas cautelares solamente se tramiten en las sedes donde se ventilan los procesos judiciales? Muchas gracias
Muchas gracias por la pregunta. Esa es una tarea pendiente que inclusive el anterior Congreso estuvo desarrollando en una comisión revisora del Código Procesal Constitucional. Yo coincido con usted que sí es vital dar una nueva revisión a estas reglas y sobre todo ver uno de los temas, ¿no? Lamentablemente los plazos en los procesos constitucionales son un poco largos. Podría decir que esto permite, y también ¿qué podría decir? Bajo la lógica del garantismo, se permite lo que usted plantea, ¿no? Que se pueda pedir habeas corpus por cualquier parte del país a favor de cualquier interno, o que se pueda de repente hacer estas malas praxis del ruleteo para encontrar un juez amigo que pueda de repente coincidir con lo que uno desea. Eso es un tema de temeridad procesal que perfectamente un juez cuando advierte eso tiene todas las herramientas para imponer no solo las multas y de repente ir a otras medidas de conocimiento del Ministerio Público, porque lo que se advierte en estos últimos tiempos es que hay un abuso del uso de estos procesos constitucionales que están destinados para fines realmente nobles, que es tutelar, por ejemplo, temas básicos de la libertad de personas que realmente están afectadas. Pero de esta nobleza por el cual han sido diseñados estos procesos constitucionales, también hay cosas no muy buenas cuando hay un abuso de estas medidas que buscan mayormente utilizar otros mecanismos que aparentemente puedan ser legales, pero que en el fondo tienen un trasfondo que podríamos llevar a decir que hay un exceso ya en la utilización de estos recursos, ¿no? Entonces, sí, yo coincido plenamente, es urgente ir a la revisión de las normas del Código Procesal Constitucional. Espero que esa es una tarea pendiente del Congreso, ¿no? Si hay algo bueno que hacer, ahí tienen una tarea que por lo menos pueden dedicarse a mejorar estas normas. Muy bien. Entonces, ahora es el turno de Catherine Mendoza Quintana, del medio Cusco Post, obviamente de la región Cusco. Adelante, Catherine. Activa tu micro, por favor. Muy buenas noches, Mabel. Buenas noches, magistrada Ledesma. Es un gusto conversar con usted acá desde la ciudad imperial del Cusco. Bueno, mi pregunta va un poquito, no tanto hablando de estos temas de coyuntura, ¿no? Sino, creo que es un tema de coyuntura, pero más de la provincia del Cusco. Hace un par de días el Congreso ha aprobado crear un nuevo distrito en la provincia de la convención de acá de la región de Cusco. Esta creación se ha aprobado sin el dictamen de la Comisión de Descentralización. Y justamente el presidente de la Comisión de Descentralización, el congresista Grimaldo Vázquez, ha explicado que este proyecto para la creación de este distrito data desde el 2015. Y dada su antigüedad, no se encuentran actualizados el informe favorable del Ministerio de Economía y sobre la viabilidad fiscal ni la acreditación de insumos demográficos requeridos. Pero pese a este informe que ha hecho el presidente de la comisión, la mayoría de congresistas han aprobado que se cree el distrito por mayoría, ¿no? Casualmente, para el siguiente año, la provincia de la Convención tiene un recorte presupuestal del 22%. Entonces, ¿cómo es que el Tribunal Constitucional no ha pensado en comunicarse con el Congreso para poder de repente dialogar con ellos o no? Dialogar básicamente, ¿no? ¿Para qué? Para orientarlos a tomar las decisiones que no sean tildadas por la población como apresuradas, populistas o quizás movidas como esta última ley de la ONP con ganas de protagonismo, ¿no? En sus cortos días que están en el poder. Entonces, ¿cómo va la comunicación? Si ustedes tienen de repente un afán de orientar a los congresistas para que no cometan de repente estos actos que a futuro podrían traer consecuencias. Bien, gracias por la pregunta. Dos preguntas. Primero, decir que la intervención del tribunal para controlar es a pedido de parte, La Constitución señala 6 supuestos para que puedan pedir la intervención del tribunal para controlar una norma o una actividad que haya hecho el Congreso.
lo hace el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, un número de congresistas y también ciudadanos. 5.000 ciudadanos pueden pedir al tribunal que promueva el control sobre determinada norma con rango legal. Así que tienen las puertas abiertas, 5.000 ciudadanos del Cusco, si consideran que esa norma le es afectada, el tribunal, si lo piden, 5.000 ciudadanos, y se ajusta todo su pedido a las normas del Código Procesal, se dará pues el trámite y la respuesta a ello. Ahora, más bien su caso también, por lo que me comentan, no estoy muy al tanto del detalle, pero me dice que se ha creado la convención sin previamente haber escuchado o haber pasado por la comisión dictaminadora, ¿no? Entonces, acá sería un buen ejemplo para decir, las leyes en el Congreso pueden salir como quieran, vulnerando dictámenes o algo por el estilo. La Constitución señala un diseño para generar una norma. Hay todo un procedimiento para generar una ley. Ese procedimiento está en la propia Constitución y todos tenemos el deber de acatarlo si es que tenemos la posibilidad de estar en esa lógica de ser legisladores. El artículo 105 de la Constitución dice que ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora, ¿no? Lo dice el artículo 105, es un tema de forma que requiere, por mandato constitucional. Ahora bien, estos mecanismos de forma y de fondo inclusive, como les digo, están sujetos pues al control posterior que se haga en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, si alguien considera que ese actuar no se ajusta a este marco, tiene todas las vías, tienen 6 años para poder promover estos procesos de inconstitucionalidad. Tienen 6 años a partir de publicada la norma. Muy bien. Disculpe, sí. Una pregunta podría ser, en todo caso, usted nos estaría indicando que esta creación del distrito de Cusco y también fue otro distrito más en Ayacucho el mismo día, estarían dentro de un marco de inconstitucional porque se saltearon la formalidad. Bueno, yo no estoy al tanto del detalle cuál ha sido el procedimiento, pero lo único que le digo es que por mandato constitucional, para crear una norma, se requiere, artículo 105, que previamente haya sido aprobado por la respectiva comisión dictaminadora el proyecto de ley, ¿no? Entonces, el artículo 100, y tiene una explicación, porque en nuestro país nosotros tenemos un modelo unicameral, hay una sola cámara. No es como con la Constitución del 79, que había una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, la norma se gestaba en la de diputados y luego de toda la reflexión terminaba en el Senado. Había todo un camino que se tenía que pasar para generar una norma. Hoy nosotros tenemos con la Constitución del 93 una sola Cámara. Hay un solo momento que se debate, hay un solo momento que se delibera, ¿no? Pero esa unicameralidad está asistida de comisiones dictaminadoras en las que se debate previamente con opiniones especializadas, y esa opinión ya especializada que termina en un dictamen es la que va al pleno del Congreso para el debate y la votación y aprobación, ¿no? Por el diseño que tenemos, se empodera mucho la opinión de las comisiones dictaminadoras. Artículo 105 de la Constitución. Muy bien, gracias, doctora. Es el turno ahora de nuestro colega Kewin Espinosa Castro, del medio Prensa Perú, de la región Apurímac. Doctora Marilena, muy buenas noches. Les saluda Kevin Espinosa de Prensa Perú, desde la ciudad de Andahuaylas, tierra de los aguerridos chancas y cuna del escritor José María Arguedas. Doctora, mi pregunta va relacionada a una serie de entrevistas que usted ha brindado. En una de ellas usted declaró que usted recibió cierta presión para que se pueda votar a favor de la causa de Keiko Fujimori. También indicó en esta entrevista que usted no iba a decir el nombre de esta persona porque no quería cometer infidencia. A puertas de dejar ya usted el Tribunal Constitucional, ¿ha evaluado la posibilidad de que el pueblo peruano tenga que saber el nombre de esta persona? Esa era mi primera inquietud. Mi segunda inquietud es con respecto a una entrevista que también usted dio a conocer antes de cierre el anterior Congreso de la República, en donde usted percibía, según lo que manifiesta, cierta cuota política que tenía un interés por copar el Tribunal Constitucional. Se cerró este Congreso de la República, hoy hay un Congreso de la República
que ha sido elegido por el pueblo, que el Tribunal Constitucional ha indicado de que sí se cerró de una manera muy constitucional, y que este nuevo Congreso ahora busca elegir a los nuevos representantes del Tribunal Constitucional. ¿Sí usted percibiendo de que tal vez ciertos actores o espacios políticos quieren volver a copar el Tribunal Constitucional? Bueno, sobre lo primero, está referido a una entrevista que planteó el semanario Hildebrand, donde buscó que corrobore una información, si leemos textualmente, una información que ya traía el periodista. Quiero que me corrobore si es cierto tal cosa, ¿no? Parece que las fuentes también habían volado hacia él y buscó mi persona para que corrobore esa información. Bueno, lamentablemente cuando uno tiene que sostener alguna imputación o algún hecho, uno tiene por lo menos que mostrar una evidencia. Y yo en esos momentos no ando ni con grabadoras ni nada para grabar algo que ni se me había imaginado ello, ¿no? Sin embargo, sí ha sido de conocimiento del Ministerio Público el hecho que generó la entrevista con Hildebrand, y se ha hecho toda una investigación. Yo he dado todos los detalles que podía dar, pero sí también he sido consciente de decir que no tengo pues una grabación, un testigo, ¿no? Porque entonces eso me lleva a que brinde lo que puedo señalar. El Ministerio Público es el que ha tomado cartas en el asunto y al final ya notificará en qué ha terminado esa investigación. En segundo término, sobre el tema de la cuota política, siempre hay una percepción que el Tribunal Constitucional es de repente un centro, un escenario donde se quiere de repente colocar una cuota política. ¿Por qué? Por la forma como se elige a los magistrados, lo elige el Congreso, y el Congreso pues es un centro político en la que están representados pues todas las miradas, diferentes partidos, hay grupos mayoritarios y minoritarios, y por ser siempre ellos los grandes electores, se presume que los elegidos son pues de repente direccionados por este grupo de congresistas. Le digo presumen porque en la realidad considero que todos los magistrados que hemos sido elegidos en el tribunal no respondemos ni a los electores ni a esa cuota política. Como hemos dicho en algún momento, si fuimos elegidos, pues nosotros respondemos con el deber de la ingratitud, porque no los conocemos. Con nosotros tenemos un deber de conciencia con la ciudadanía, de responder dando argumentos en atención a la Constitución y irnos con la frente en alto de haber cumplido nuestra labor, con muchas divergencias que tenemos entre los propios magistrados, porque la interpretación es muy amplia, pero pienso que no hay ese tema de responder a cuotas políticas en nuestro actuar. Y le digo, somos recontra ingratos con los que nos eligieron, si en algún momento nos tienen que reclamar algo. Muy bien. Es el turno ahora de Kenny Yucra López, el colega es del medio La Lupa de Ica. Muy bien, buenas noches, magistrada del Tribunal Constitucional, presidenta, y recibo el saludo primeramente de la región Ica, tierra del Pisco. Bueno, acabamos de salir de una pequeña crisis social acá en Ica con respecto a los temas de los trabajadores, de los obreros, de la agroexportación, que es un tema muy importante. Mi pregunta son dos preguntas, en realidad puntuales. ¿De qué manera es que el Tribunal Constitucional tiene que lidiar a través de sus magistrados respecto a sus posiciones ideológicas y políticas? Hay magistrados de extremo derecho, hay otros de izquierdo, hay otros liberales, hay otros indefinidos. Temas como el retiro de los fondos de ONP, temas como la vacancia por incapacidad moral permanente, y que dicho sea de paso, recae todo el peso en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se lidia con eso? Una votación por mayoría ¿es la verdadera interpretación de la Constitución política del Perú? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es un poco más contextualizada. Sería, pues, ¿qué otros temas polémicos como esos se viene en la agenda del Tribunal Constitucional para el futuro? Bueno, sobre lo primero, sí es una gran pregunta, porque es como pensar que 7 personas nos pongamos de acuerdo y todos pensemos de la misma manera, mirando el mismo objetivo.
depende de dónde se ubique la percepción del espectador para que tenga una mirada diferente de las cosas. No todos vamos a tener la misma percepción, pero la labor del Tribunal Constitucional no es de percepciones, sino es de interpretar la norma en la Constitución. Y habrá algunos que harán una interpretación de repente un poco restrictiva a la norma y habrá otros que tendrán una mirada un poco más amplia, de repente diríamos más audaz, no yendo más allá a veces de algunos parámetros. Ambos son constitucionales. Segunda idea, quienes interpretan la Constitución no solo son los magistrados del Tribunal Constitucional. Un ciudadano interpreta una norma, un funcionario interpreta la Constitución, todos interpretamos la Constitución. El problema es que como todos interpretamos la Constitución, pues vamos a tener diferentes lecturas según nuestra propia interpretación. Entonces, ¿qué es lo que hace el diseño de este Estado constitucional? Él dice, todos pueden interpretar, pero el último intérprete, el que cierra esa interpretación, es el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cómo cerramos? Con 7 miradas, con 7 interpretaciones, con 7 lógicas. Entonces cerramos por el número de votos, ¿no? El número de votos hace la mayoría y esa es la interpretación que gana. Ahora, yo muchas veces también he estado en minoría y es una interpretación reducida en número de votos, pero eso no implica que esa interpretación reducida no sea menos legítimo, no tenga menos argumentos. De repente hasta tiene mejores argumentos que la posición mayoritaria, pero las decisiones se toman por el número de votos, que es al final el que zanja la decisión oficial que toma el tribunal. Así se hace el trabajo colegiado en el tribunal en cuanto a ello. Y bueno, y temas que vengan a futuro, bueno, uno de los temas a futuros sociales puede ser el tema del ONP. Tenemos siempre temas vinculados con los temas tributarios, que siempre es un tema muy sensible en el tribunal, ¿no? Y los temas de los derechos sociales, laborales, previsionales, que están presentes también en el tribunal. Muy bien. Bueno, atendiendo al tiempo que nos ha concedido, doctora Ledesma, vamos a cerrar con una última pregunta que seguramente nos están preguntando también por las redes y preocupa a muchas personas, ya sea que estén a favor o en contra. Esta mañana el Tribunal Constitucional ya notificó al Congreso sobre la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Devolución de Aportes. La presidenta del Congreso manifestó que pese a que tienen 30 días, dada la coyuntura y los problemas que estaría trayendo esta indefinición, van a contestar lo más pronto posible. Asumiendo que contesten en un plazo menor a esos 30 días, una vez que reciba el Tribunal Constitucional la contestación del Congreso de la República, ¿de qué tiempo estaríamos hablando para una definición de este tema? Se ha dicho que sería el mes de febrero, algunos estiman así, lo cual parece un plazo bastante largo para evitar los efectos, ya sea por sí o por no, que esta norma pueda causar. ¿Cuál es su estimación, doctora? Todo está en función a que el Congreso conteste lo más pronto. Apenas recibamos la contestación del Congreso, nos tomará 3 o 4 días en señalar una fecha para escuchar los informes orales de ambos abogados, que es una audiencia pública, y estoy seguro que en menos de una semana tomaremos una decisión al respecto, ¿no? Desde ya el magistrado ponente, hay un magistrado ponente, que es el magistrado José Luis Ardón de Taboada, el que ya está estudiando el caso, y también los asesores y todo el grupo que conforma el estudio del tribunal, para ya ir teniendo un documento desarrollado. Sabemos el interés de la ciudadanía y somos conscientes de esa expectativa, y si el Congreso contesta lo más pronto, el tribunal también lo más pronto va a resolver. Eso sí, hay una convicción de todos de resolver pronto. Prueba de ello es que hemos recibido la demanda ayer y hoy ya está notificada. Eso es una evidencia de nuestro compromiso por resolver ya pronto este tema. Muy bien. Le agradecemos, doctora Marianela Ledesma, haber estado con nosotros esta noche con los medios que integran la red digital de medios del Perú, y estaremos en contacto, esperemos, para cuando se presenten coyunturas también importantes para todo el país, y que nuestros seguidores también puedan tener de primera mano y a través de sus medios regionales
sus palabras y la información que nos pueda dar. Muchas gracias. Gracias y mucha suerte en su proyecto. Muchos éxitos. Les felicito. Muy bien. Gracias. Muy amable.